Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Ferré Olivé. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, en la región autónoma de Andalucía, en el Reino de España. Nos visita el profesor Ferré con motivos académicos personales, pero también para poder acompañar a su maestro, al doctor Ignacio Verdugo, quien ha sido reconocido la semana pasada con el doctorado honoris causa que le ha conferido la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestro invitado, además de ser un reconocido penalista en España, también lo es aquí en nuestra patria, y el día de hoy se encuentra con nosotros, lo cual realmente constituye para nosotros un verdadero honor. Doctor Juan Carlos Ferré, bienvenido a Enfoque Jurídico. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros también, igual de la misma manera. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta conversación que ya se nos antoja bastante interesante, y esperemos que también sea del agrado de nuestros televidentes. Vamos a comenzar con las cuestiones generales. Este es un programa que es visto a través de la señal del Poder Judicial, Justicia TV, no solamente por magistrados del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, sino también por profesores universitarios, estudiantes de Derecho, abogados y público interesado también al mismo tiempo, de manera tal entonces que procuramos siempre nosotros seguir una metodología que vaya de lo general al específico, como recomiendan los viejos profesores de epistemología y metodología. En este sentido, entonces, definamos en el sentido clásico del mundo de la familia jurídica del derecho germano-románico, del cual España y Perú somos tributarios, ¿qué es el delito? Además de esa definición normativa de una transgresión, una infracción penal a la norma jurídica, digamos, en términos metodológicos, teóricos, ¿qué es el delito? ¿Cómo debemos comprenderlo? Bien, el derecho penal, a diferencia de otras ramas del derecho, ha desarrollado la teoría jurídica del delito, que es una construcción metodológica propia que no solo sirve para el derecho penal, también se puede aplicar al sistema de infracciones y sanciones administrativas, pero fundamentalmente es penal, y supone unos postulados que desde finales del siglo XIX, a partir de von List y Belling, intentan dar seguridad jurídica a las decisiones judiciales. Es decir, el juez penal tiene que seguir un camino trazado por la teoría del delito en cuanto a los pasos y los elementos que debe comprobar antes de aplicar una pena. Por eso el delito técnicamente es una acción típica, antijurídica, culpable, incluso punible, y se ha desarrollado esta técnica con, digamos, una evolución muy rica en cuanto a opiniones, en cuanto a doctrinas. No se olvide que el derecho penal y la filosofía del derecho en ese entonces y a lo largo de los tiempos han estado muy unidas. Es decir, en Alemania los catedráticos, profesores de derecho penal eran también filósofos del derecho. Y eso ha generado esa influencia de la filosofía del derecho en cada uno de los pasos del delito. Un estudio sistematizado del delito, la creación de un sistema que aportaba seguridad jurídica. El juez tenía que analizar la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, lo tenía que hacer en ese orden, lo tenía que hacer dándole un contenido bastante estricto y específico. Bien, esto es el origen, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, von List, Belling y toda la evolución que se vive en Alemania, que ha seguido, es decir, que está viva la teoría del delito. Tal vez las aportaciones no son tan espectaculares como las de aquella época, hoy por hoy, sin embargo se sigue estudiando, se sigue desarrollando, y hay que saber teoría del delito antes de estudiar los delitos en particular. Sin una buena base de teoría del delito no se pueden resolver ni medianamente bien los problemas reales y los delitos en particular. Dicho esto, de esta evolución, que se vive casi toda en Alemania a lo largo del siglo XX, podemos extraer algunas conclusiones que no son tan optimistas ni tan favorables. Es decir, que la teoría del delito es necesaria, pero la teoría del delito ha derivado a lo largo del siglo XX en debates poco fructíferos. A veces la ubicación sistemática del dolo, si el dolo está en el tipo, es un elemento del tipo, de la culpabilidad, ha llevado causalismo y finalismo a debates interminables y vacíos de contenido y de sentido. ¿A qué se debían esos debates? Pues fundamentalmente a un problema de conciencia que tiene el derecho penal. El derecho penal es política, hay mucha política en el derecho penal.
derecho penal es política criminal, y los grandes penalistas del siglo XX de Alemania, sobre todo Hans Welzel y sobre todo Metzger y sobre todo otros penalistas, causalistas y finalistas en esas luchas de escuelas, tienen un pasado nazi claramente identificado y una era post-nazi donde a partir de 1945 ocultaron todo ese pasado y sus ideas que estaban muy claras en la época del año 39 al 45 en Alemania. Sí, yo antes de continuar con ese desarrollo histórico quisiera hacer una puntualización respecto de los contenidos de cada una de estas categorías que conforman el delito desde la perspectiva germana, porque el derecho penal que nosotros tenemos es una concreción, una invención básicamente alemana, Sí, sí. ¿verdad?, desarrollada por los españoles y luego gracias a ustedes precisamente trasladada aquí a América Latina. Efectivamente, cuando el derecho penal, a partir de la introducción del principio de legalidad, con ese gran aporte del extraordinario filósofo y jurista Ansel von Feuerbach en el campo del denominado principio de legalidad, que se recuerda con ese aforismo que señala nullum crimen, nullum pena sine lege, frena cualquier tipo de criminalización de actos en función del parecer del inquisidor, ¿verdad? Y entonces se empieza a construir un derecho penal de un modelo de Estado de Derecho donde va a primar la ley. Pero en ese primer momento la teoría del delito solamente considera dos categorías, antijuricidad y culpabilidad, porque se consideraba que el delito era una conducta antijurídica y culpable. Van a tener que pasar todavía algunos años más para que en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, inicios del siglo XX, se pueda pensar en la necesidad de extraer de la antijuricidad esa figura que en alemán se denominó Tatbestand y que no tiene una traducción propia al castellano y que nosotros hemos decidido llamar tipicidad. Pero esta tipicidad originariamente bajo una concreción causalista de tipo positivista, es decir, científico, asumía que el dolo, que no es otra cosa más que el conocimiento de la puesta en peligro a través de la acción humana, y la voluntad de la realización del acto se encontraba dentro del ámbito de la culpabilidad, porque constituía pues un elemento subjetivo que debía ser sancionado a ese nivel, y en la tipicidad simplemente se analizaban los elementos objetivos del tipo, es decir, sujeto activo, sujeto pasivo, conducta típica, etcétera, etcétera, hasta que se da el tránsito con el finalismo, ¿no? A mí me hago esta referencia porque a mí me llamó mucho la atención cuando tuve la ocasión de realizar una estancia de investigación bajo la dirección del profesor alemán Urs Kinghäuser y del profesor Gunther Jacobs en la Universidad de Bonn hace 2 años atrás, que contrariamente a lo que se pudiera pensar en Alemania, el día de hoy la teoría dominante del delito es prácticamente la teoría causalista y no la finalista, ni siquiera de imputación objetiva. A ver, ¿cómo entendemos eso? No, el causalismo prácticamente no existe, es decir, que los planteamientos causales clásicos, la teoría de Metzger y todo, no, claro, evidentemente están absolutamente superados. Pero la estructuración, quiero decir, es decir, de la relación, de la concepción de una conducta relacionada a una causa, a un efecto, es recogida por sentencias del Supremo Tribunal Federal Alemán en muchas de sus sentencias, ¿no? Pero vamos a ver, esto hay que analizarlo desde, primero voy a seguir el razonamiento que usted ha hecho. En primer lugar, Feuerbach es principios del siglo XIX. Desde Feuerbach a von List pasan 100 años. Es decir, que desde esa caracterización del respeto del principio de legalidad, que todos estamos de acuerdo, y la seguimos estando, que el derecho penal lo que tiene que hacer fundamentalmente es respetar la ley. El juez no puede convertirse en un legislador, ni puede aplicar la analogía, y tiene que tener en ese tipo penal toda la referencia. Ha pasado por muchos tránsitos y ha tenido un camino muy complejo y muy difícil. A principios del siglo XX, von List y Belling generan, realmente ahí nace la dogmática. Lo de antes es importante, son referencias, y Feuerbach es fundamental
pero no es determinante. La teoría del delito nace con von List. Es decir, que allí, y por un motivo muy claro, nace por la crisis del concepto de ciencia que tenía el derecho en general, von Kirchmann y todo lo que se estableció en el siglo XIX, la crisis de la idea de ciencia, y aparece Jhering, un civilista, que genera el concepto de antijuricidad. El concepto de antijuricidad no es de Feuerbach, es de Jhering, del derecho civil, que es decir, es uno de los dogmas que identifica Jhering para generar el derecho civil como ciencia. Luego aparece, obviamente, el causalismo, aparece el positivismo, que es científico, pero tan científico como es el finalismo, que son disciplinas y que persiguen una ciencia del derecho penal. Y en esa evolución, entonces, tenemos debate, causalismo, finalismo completamente superado. Necesidad de analizar los elementos de la teoría del delito, constatar cada uno de esos pasos, negación, de hecho, del valor de la teoría del delito que hace el señor Jacobs con todas sus teorías, porque no es otra cosa de negar y generar todo el delito es culpabilidad y va todo para allí, en un análisis donde el tipo y la antijuricidad pasan a tener un papel secundario y, de alguna forma, en una evolución o no, o involución de estos planteamientos técnicos jurídicos. Hoy por hoy lo que sabemos y lo que tenemos que tener claro es que se requiere un tipo, se requiere una antijuricidad, se requiere una punibilidad y una culpabilidad, y una punibilidad para hablar de delito. La pena tiene esos presupuestos. Ahora, ¿hasta qué punto todo esto tiene que estar normativizado? Es lo que se debate entre los dos grandes penalistas que hay hoy por hoy, que son Jacobs por un lado y Roxin por otro, que son los impulsores de la teoría penal o la teoría jurídica del delito más moderna. Obviamente que a Roxin se le puede hacer un paralelismo con el causalismo y por ahí viene la referencia, que es lo que está triunfando. Pues sí, evidentemente sí, pero yo creo que ya el debate causal o final está superado. La imputación objetiva no es una vuelta al causalismo ni mucho menos, es decir, tiene que existir previamente a la imputación objetiva del resultado una relación causal comprobada empíricamente, que es lo que da contenido al tipo penal en el sentido de una relación causa-efecto, que tiene que darse, pero eso es algo obvio elemental. Las reglas y leyes de la naturaleza tienen que indicar que la persona que se tira de la ventana, en virtud de la ley de la gravedad, se va a caer y se va a matar, y esto es algo previo a la imputación objetiva del resultado, que da contenido al tipo. Contradicción al derecho, antijuricidad, contenido de la culpabilidad, que se puede cuestionar el fundamento, pero que tiene que darse, y los elementos de punibilidad, que es un elemento del delito posterior y que también es objeto de debate. A todo esto le sumamos la más moderna responsabilidad penal de las personas jurídicas, que cambia todo el panorama y toda la estructura en una dogmática nueva que tiene que crearse, porque no se puede exprimir la dogmática tradicional para aplicarla a las personas jurídicas, que es lo último que viene y es la evolución más reciente en casi todos los países europeos. Alemania se resiste, pero en general todos han implementado este tipo de responsabilidad y ya encontramos allí el nuevo modelo implementándose a través de experimentos, buenos y malos resultados, que es lo que está haciendo la ciencia penal en este momento en España y en Europa. Sí, ahora, hecha esa precisión, resulta bastante importante que en este proceso de evolución de la teoría del delito ha constituido un factor fundamental la idea de Welsel en la década de los años 20, 30 del siglo pasado, casi 100 años ya, de incorporar el reconocimiento de conceptos ontológicos harmanianos, pero también psicologistas, de pensar que la acción humana es el resultado de la búsqueda u obtención de fines, ¿verdad? Es decir, ¿para qué hacemos algo? Es porque nos estamos trazando un fin, un objetivo, y entonces accionamos con la predeterminación para poder lograr la realización de ese fin. Esta es una explicación de carácter psicológico que recoge Welsel e incorpora esa idea dentro del concepto de la teoría del delito, con lo cual entonces evidentemente el dolo no puede ubicarse más en el campo de la culpabilidad, sino que tiene que trasladarse al ámbito de la tipicidad, y el gran legado de Welsel en este sentido es la de generar una doble estructura típica, y a partir de él entonces hablamos de una tipicidad objetiva y una subjetiva. Y esto calza muy bien, además, con la idea de dolo, si se entiende que dolo constituye precisamente el conocimiento y la voluntad de la realización de un acto, ¿no?
Por lo tanto, entonces, ese gran aporte sirve mucho, finalistamente hablando, para desarrollar una teoría científica del delito desde un ámbito jurídico, pero genera un problema que es el que tiene que ver con cómo resolvemos el tema de los delitos culposos, porque un delito culposo es el resultado de la imprudencia, impericia, negligencia, donde no se encuentran finalidades. Es decir, yo no tengo la finalidad de ser imprudente, ¿no? Que la imprudencia es eso precisamente, es falta de diligencia. Entonces, Belcel se pasó toda su vida tratando de encontrar una respuesta. Dio algunas explicaciones sobre el particular, pero no llegaron a satisfacer el requerimiento epistemológico de la comunidad jurídica, motivo por el cual entonces viene a desarrollarse la teoría de la imputación objetiva. ¿Cómo entendemos entonces en este marco, profesor Ferré, la comprensión de los delitos culposos a la luz del desarrollo de la moderna teoría del delito desde los planteamientos belcelianos hasta la fecha? Bien, el error del planteamiento es que a Belcel hoy por hoy no tiene seguidores, son 4 los seguidores que quedan de Belcel, el finalismo no tiene. En España, Gracia Martín, por ejemplo, es único, ¿no? Sí, hay uno, sí, entre muchos. Es decir, prácticamente el finalismo no tiene seguidores. Gracia es uno de los pocos que quedan, y en Alemania prácticamente ninguno, con lo cual estos planteamientos y estas dudas se consideran superadas con estos otros planteamientos que son prevalentes. El finalismo no tiene seguidores hoy por hoy. Él tenía ese problema, esa contradicción, por un lado, una amplia base filosófica, Belcel era filósofo del derecho, y él estructuró en la idea de fin y bueno, que en la finalidad, las acciones finales, que eran las que tenían un componente empírico, y el concepto de acción final, que es en el que estuvo toda la vida defendiendo Belcel, estaba relacionado con un concepto también muy claro para Belcel, que era que el derecho penal no es político, y el derecho penal lo único que tiene que hacer es fijarse en la finalidad de la acción, y tiene que fijarse lo positivo de Belcel, haber descubierto o haber sacado el dolo de la culpabilidad y haber dejado de manejar el concepto de dolo malo, que era el dolo de la culpabilidad, en un dolo natural que está en el tipo. A partir de allí se habla del tipo de injusto personal, y el dolo está en el tipo para prácticamente todas las teorías. Sin embargo, el hecho de colocar el dolo en la culpabilidad no es nada malo. ¿Esto qué significa? Que un gran penalista, creo yo, que sabía mucho derecho penal, como Winfried Hadamard, colocaba el dolo en la culpabilidad y no tenía ningún problema. Y era una persona completamente actual, con unos conocimientos en un tipo de delito un poco diferente. Pero si el dolo se analiza en el tipo, se analiza en la culpabilidad, mientras se analice, mientras esté constatado previamente a la pena, es viable. Las opciones sistemáticas, siempre que respeten todos los elementos del delito, son aceptadas y son correctas. Esto supone también otro tema interesante, que cuando durante todo el siglo XX causalistas y finalistas estaban en una guerra intelectual, las consecuencias prácticas de optar por la teoría final o por la teoría causal de acción y por toda la dogmática que seguía causalismo y finalismo, se veían solamente en el tratamiento del error sobre los presupuestos de las causas de justificación, que una teoría seguía una solución y la otra seguía otra. Es decir, que en un elemento mínimo, que casi no se da en la práctica, construir este debate tan importante, tan agudo, tan profundo, para no resolver casi, o para no dar soluciones diversas en el 99,9% de los casos, no tenía demasiado sentido. Esto se descubre, e insisto, cuando el carácter apolítico del derecho penal es defendido por los dos, tanto por Metzger como por Belcel, cuando los dos han tenido escritos donde ensalzaban a Hitler, al nacionalsocialismo, y donde han tenido investigaciones muy favorables a ese. Claro, en 1945, el mismo Belcel, que en su manual y tratado del año 41 decía que el derecho penal tenía como objetivo reforzar el poder del rey, en 1945 dice que el derecho penal tenía como objetivo la defensa y tutela de bienes jurídicos y otros derechos fundamentales. Un pequeño cambio a partir de allí. Y lo curioso y lo terrible es que los penalistas no han reparado, hasta épocas bastante recientes, en el porqué de profundizar ese debate y esa confrontación entre escuelas que no tenía demasiado sentido. Lo importante del derecho penal no es tanto la pureza de la opción
dogmática que se adopte, siempre que sea racional, siempre que contenga todos los elementos del delito, siempre que analice el dolo y que analice la culpa. Y usted realmente ha dado en el clavo en un tema importantísimo, esa culpa que es cada vez más importante. Los delitos culposos, aunque numéricamente sean escasos en los códigos penales, a la hora de la verdad, en la práctica judicial, se multiplican muchísimo. Hay mucho delito culposo que requiere una solución técnica apropiada, la diferenciación de los distintos grados de culpa, de la pena para el delito culposo, porque curiosamente hay una tendencia en los últimos años a intentar incrementar muchísimo los delitos culposos por presión popular. Un poco la prensa que dice las personas que han cometido estos resultados por culpa, porque iban ebrios, porque lo que sea, se tiende a ir al dolo eventual, en muchos delitos culposos, realmente culposos, yo lo he visto en muchos países de América Latina, una tendencia a ir hacia el dolo eventual cuando son delitos culposos, pero claramente culposos, ¿no? Y esa estrategia política es un tema a debate, un tema interesante, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la culpa y el dolo eventual, y por qué se tiende al dolo eventual en delitos de tráfico? Por la alarma social. Bueno, pero el Estado no debería, o los jueces no deberían realizar esas interpretaciones, y se habla de negligencia e ignorancia deliberada, que son conceptos, no son técnico-jurídicos germanos, son del derecho anglosajón, que se están incorporando en la dogmática cada día más, ¿no? Y esto es un debate interesante que se puede profundizar acerca de si es necesario esa incorporación o no es necesaria esa incorporación. ¿Cuál es el contenido exacto de esos conceptos en la dogmática moderna? Sí, bueno, vamos a hacer un corte, si le parece, el primero del programa, y ya regresamos para continuar con esta interesante conversación. No se vayan, estamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Ferré Olivé, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. Doctor Ferré, cuando Welsel y la escuela que él genera para adelante desarrolla su teoría del delito incorporando conceptos ontológicos y psicológicos en la definición del concepto de acción, en realidad lo que está haciendo es construir una nociología jurídico-penal, ¿no? Es decir, una teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento que tiene por eje central, como condición necesaria y suficiente para su comprensión, este famoso concepto de las estructuras lógico-objetivas de la realidad, es decir, esos conceptos que asumen de que el ser humano tiende a la realización de un fin determinado, pero no en un sentido causal, sino con la capacidad y el poder mental suficiente para direccionar la causalidad, porque la causalidad, explicaba Welsel, está muerta en el sentido natural, ¿no? Si yo dejo de sostener un objeto, cae, la causa es dejarlo de sostener, o la fuerza de la gravedad, y el efecto de ese caer. Ahí no hay ningún tipo de modificación de la realidad porque es un acto puramente natural. Pero si yo decido, conociendo el proceso de causalidad, coger la pistola y dispararle a un sujeto, y sé a dónde, por la puntería que yo tengo, dirigir la relación causal para que la bala impacte en determinada zona del cuerpo, entonces yo estoy determinando la causalidad a través de mi facultad de conocimiento y con un objetivo final. Entonces eso es teoría del conocimiento basada en las estructuras lógico-objetivas de la acción. Ahora, ¿será esa la razón, le pregunto a usted, por la cual quizás la teoría del delito finalista
no ha podido responder a los problemas básicamente culposos e inclusive otros de naturaleza finalista, como por ejemplo aquí en el Perú se ha incorporado el famoso delito de feminicidio, que señala que en su artículo 108b será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal. Es decir, si nosotros introducimos la metodología finalista, habría que descubrir esa estructura lógico objetiva que es interna, inmanente al alma del sujeto, que busca la finalidad de matar a una mujer por ser mujer, lo cual genera luego problemas de orden probatorio y procesal, porque nadie va a poder probar eso mientras no abra pues la boca el sujeto y explique cuál ha sido su motivación, ¿no? Entonces, nociología versus realidad, y será esa la razón por la cual usted señalaba que hay una presión social que exige del Poder Judicial no solamente aplicación fría de la norma, sino también justicia, que es algo que no está presente como valor, como motivación axiológica dentro de la teoría jurídica del delito, ¿no? Es muy interesante lo que usted está planteando, y en realidad la dificultad o el problema, el primer punto, y es construir el delito en base a estructuras lógico-objetivas, que insisto, es un planteamiento que se considera hoy por hoy superado, que es otra cosa, la acción, y aparte se ha renunciado prácticamente a profundizar el concepto de acción y a construir toda la teoría del delito en el concepto de acción, y es más, la acción se considera un elemento negativo, es decir, simplemente enunciar los supuestos de falta de acción. En España muy trabajado por Gimbernat y otros autores acerca del propio concepto de acción y la entidad que tiene el concepto de acción, acción final, acción causal, estructuras que vienen del 19 y que vienen de un carácter poco normativizado de la propia teoría del delito, porque realmente se ha normativizado. Es decir, que pasamos de la influencia de un Welsel, que hablaba de estructuras lógico-objetivas, a la influencia de los sociólogos norteamericanos, a la influencia de Parsons, a la influencia de la teoría de los sistemas, que es de lo que toman tanto Roxin como Jaco sus teorías del delito. Es decir, que hemos pasado de la filosofía a la sociología. Fundamentalmente con Jacobs y su teoría de los roles sociales, ¿no? También con Roxin. Con Roxin, siguiendo a los sociólogos norteamericanos de gran influencia, es decir, que lo que ha nutrido, lo que ha dado la vuelta en los últimos tiempos a la teoría del delito ha sido la sociología americana. Roxin maneja dentro de la teoría del delito un sistema imperfecto, que eso no era posible en la época de Welsel. Es decir, en la época de Metzger-Welsel, causalismo-finalismo, la teoría del delito tenía que dar soluciones perfectas, es decir, que tenía que ser una definición que resolviera todos los casos. En Roxin es todo lo contrario. Roxin establece, incluso para la imputación objetiva, grupos de casos. Para la autoría y participación, en la teoría de los delitos de infracción del deber, grupos de casos. Para todos los temas que ha tratado Roxin, establece un modelo casuístico americano y no da definiciones. Incluso el concepto de autor en Roxin no es una definición, sino que es una descripción, es decir, de elementos. Y la autoría mediata, que es uno de los temas básicos de Roxin, muy importantes, es un sistema de casos y va resolviendo casos según se vayan presentando. Esto lo aproxima más a la realidad también judicial, por eso Roxin tiene una influencia enorme en la jurisprudencia germana actual, pero lo interesante es que si uno pretende un sistema perfecto, que el sistema la teoría del delito no lo es, no lo puede ser, tendría que haber dado una solución racional a la culpabilidad según los criterios previos del propio Welsel. Es decir, ¿cómo puedo afirmar que solo hay acción si hay una finalidad cuando no hay tal finalidad en una conducta humana, ¿no? Y esto es un poco el motivo de los debates más recientes acerca de, bueno, para bien o para mal, el abandono de una teoría del delito perfecta, ¿no? Que ya no es perfecta ni resuelve todos los casos. Y esto, el perseguir una teoría del delito perfecta, aplicable a todos, es lo que impide que en Alemania se acepte la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El debate histórico, la persona jurídica no tiene dolo, no puede tenerlo, no tiene culpabilidad, no puede tenerla, conforme a parámetros humanos. Y entonces tenemos que generar un mecanismo que es completamente distinto, que es puramente normativizado, porque ahí no podemos hablar de acciones finales de las personas jurídicas. Ese es el ejemplo que nos da que hay un camino paralelo, que no es un solo modelo. Que no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, pero yo le insisto que esta evolución, que es interesantísima, se tiene que plasmar también con otro elemento del delito, que es la punibilidad,
que es un elemento residual, que es un cajón desastre, que tiene elementos muy heterogéneos y que va a resolver más o menos, que insisto que el sistema no es perfecto, algunos conflictos y algunos problemas de la teoría del delito que se presentan prácticamente a diario en delitos económicos, que es la evolución. Es decir, cuando estamos hablando del homicidio y cuando estamos hablando de los delitos patrimoniales o sexuales, que es el derecho penal clásico, es hacia el que se han planificado todos estos elementos. Pero cuando vamos a la delincuencia de la empresa, cuando vamos al blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o lavado de activos, cuando vamos al fraude fiscal, ya vemos que todos estos planteamientos hacen un poquito de... patinan un poco, ¿no? No hay una solución tan estricta y tan coherente con estos nuevos delitos. Hay que generar otra nueva dogmática o hay que estructurar el delito de otra forma. Esta flexibilización, este nuevo cambio de perspectiva, este nuevo punto de vista, yo, como he tenido mucha relación con Hassemer, ya fallecido, era una persona muy abierta desde esa perspectiva, es decir, como le he dicho, él colocaba el dolo y la culpa, la culpabilidad siendo tal vez más moderno que el propio Belzer, era muy posterior, pero no era causalista tampoco, era suyo propio. El gran defecto, porque hay tres grandes escuelas, ha habido tres grandes escuelas recientes, por el finalismo, el causalismo y todo lo que es el funcionalismo, porque Roxin y Jaco son funcionalistas, pero de dos perspectivas distintas. Y luego hay otras escuelas libres, la escuela de Frankfurt, que es una de ellas, la que presidía o dirigía Hassemer, no ha generado una teoría del delito propia. Tiene sus puntos de vista sobre el dolo, por ejemplo, que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Y llegando a decir que, bueno, que todo el debate sobre que existe sobre el dolo, si es solamente el conocimiento, si tiene que haber un aspecto volitivo, y recientemente las teorías prevalentes van hacia exigir puramente el conocimiento y no la voluntad, es decir, que el conocimiento ya valería la afirmación del dolo. Además, la prueba del dolo, que es una prueba imposible, que realmente tiene que ser una prueba externa, una prueba de indicios. No podemos entrar, como usted mismo ha dicho, en la cabeza de la persona para saber si perseguía ese objetivo feminicida o no lo perseguía. Esto es lo que está revolucionando un poco el debate penalista de los últimos tiempos, ¿no? Y nos conduce a un modelo muy normativizado, muy volcado en la sociología, como he dicho antes, que no sigue los mismos parámetros y donde sí tiene, y es la gran importancia de la aportación, creo yo, fundamental de Roxin, el derecho penal tiene que tener a la política criminal como referente, que antes eran dos bloques completamente escindidos y que no se tocaban, la famosa frase de von Lis, el derecho penal es la frontera de la política criminal, es decir, que no tiene que influir y la dogmática tiene que ser pura. Este es el concepto, la dogmática tiene que ser pura. En un Belzel, que era un filósofo, una persona brillantísima, extraordinaria, la dogmática tenía que ser pura, no podía estar influenciada por factores externos como la política criminal. Y hoy por hoy, casi todo el derecho penal sabe que la política criminal incide en todos los elementos del delito, incide en el tipo, incide en la antijuricidad, porque la causa de justificación es política criminal pura. Cuando nosotros damos el contexto de la legítima defensa y sus características, pues resolvemos político-criminalmente un conflicto y le decimos, mire, si entran en mi casa, sí, por ese solo argumento le puedo matar, porque la legítima defensa es eso, modelo norteamericano. Otros que dicen, no, aunque haya entrado en tu casa, tiene que tener un límite. Tú no puedes matar a cualquiera que entre en tu casa porque entra en tu casa. Es decir, la legítima defensa requiere una constatación de una agresión ilegítima y un peligro real para un bien jurídico del que se defiende, no solo el hecho de entrar en casa. Estos son debates político-criminales. ¿Qué límite ponemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar con cada elemento del delito? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la culpabilidad? ¿Hasta dónde vamos a llegar con las medidas de seguridad? Que es una consecuencia jurídica basada en la peligrosidad y que en ocasiones, en muchos países, siguiendo todavía una tradición del positivismo criminológico italiano, establecen medidas de seguridad a multireincidentes de carácter casi perpetuo, y existen en algunos países todavía modernos del entorno latinoamericano sobre todo. Sí. Parece que en los últimos años los alemanes han reducido un tanto esa característica elevada casi al grado de la paranoia intelectual de construir arquetipos teóricos con un grado de perfección absoluto. Yo recuerdo cuando en mis años universitarios leí a Federico Engels, ese clásico pequeño texto del socialismo utópico al socialismo científico,
decía, todos los alemanes tenemos esa característica, ¿no?, de tratar de construir nuestros sistemas con un grado de perfección. Eso no ha escapado al penalismo, porque efectivamente cuando Belling, von List construyen su sistema teórico, al igual que Belzel sobre todo, lo tratan de construir pues sin dejar de lado absolutamente nada, abarcarlo todo y tener la capacidad para resolverlo todo. Sin embargo, esto no ha sido así, como usted ya lo ha manifestado durante esta conversación. Entonces los alemanes parece que en los últimos años habrían bajado un poquito esa característica, pero sin embargo sí siguen buscando, así como en la física se sigue buscando la teoría del todo, que es el santo grial de la física, ¿no?, para tratar de unificar la mecánica cuántica con el relativismo einsteiniano. Aquí también se trata de buscar una teoría del todo que abarque la resolución tanto de delitos culposos como delitos dolosos, pero al mismo tiempo que puedan insertarse elementos tales como la responsabilidad de la persona jurídica, que es una creación abstracta, no existente en la realidad, y que sin embargo sirve en el mundo jurídico para poder denominar la asociación de ciertas personas naturales, ¿no? Ahora, lo curioso es que la teoría del todo en el campo de la física parece encontrarse en 5 teorías, las famosas teorías de la cuerda. Sí, sí. Y parece que aquí en el mundo del derecho penal está sucediendo algo así, porque esa teoría del todo estaría integrada por diversas pequeñas teorías como la imputación objetiva, la teoría de la autoría inmediata, la teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la teoría del rol jacobsiano, ¿no?, que en conjunto casi abarcan la totalidad de los casos que se presentan en la sociedad moderna en la que vivimos. Sí, exactamente así. Es decir, que se trata de estos elementos clave, fundamentales, que permiten pues construir un sistema que en la perfección no es posible. Es decir, que ese planteamiento germánico de intentar encontrar una única definición aplicable a todo está comprobado, y con el mismo ejemplo que hemos puesto. El delito doloso y el delito culposo son 2 mundos distintos, ¿no? Y tienen unas características distintas, y no podemos entender un concepto omnicomprensivo de acción que comprenda ni la acción ni la omisión. La omisión es normativa, la omisión requiere un mandato y es un concepto normativo. No es muy difícil llegar a un concepto puramente empírico de omisión porque no lo hay. Entonces, la teoría del delito tiene que adaptar. La dogmática de la omisión es maravillosa, es interesantísima, tiene sus características peculiares. Los alemanes vuelven a intentar hacer omnicomprensiva la posición de garante de la omisión, también para los delitos activos, que es lo que intenta Jacob, con esa idea de generar un modelo bastante uniforme, bastante homogéneo. Pero yo creo que no necesariamente necesitamos ese modelo homogéneo, siempre que para cada grupo de casos vayamos encontrando la solución apropiada para ese modelo. Cuando hablamos de autoría inmediata, hablamos de autoría inmediata, no estamos hablando de autoría, de coautoría ni autoría directa. Autoría inmediata, para ese caso, hay estas soluciones. Yo creo que es la evolución intelectual que también sale de Alemania, porque son ellos mismos que están dando estas pautas interpretativas alternativas, las que permiten la evolución de la ciencia. La ciencia no puede estar dormida pensando, aunque sí, los principios siguen estando allí, hay que respetarlos. El principio de legalidad está vivo, está vigente y no hay que cuestionarlo, lógicamente, pero la forma en la que se defiende ese principio en un delito doloso o culposo puede tener matices o puede tener peculiaridades que hay que tener en cuenta, ¿no? Y de eso un poco se trata la evolución y la riqueza de la teoría del delito. Una dogmática totalmente nueva para unos delitos completamente artificiales, lo discute, que es la responsabilidad para las personas jurídicas. Y la exoneración de pena de la persona jurídica abre un nuevo mundo a través del famoso compliance penal, que genera ríos y ríos y ríos de publicaciones, de encuentros y de estructuraciones que eran impensables en la época de Belzel y que ahora están allí en el día a día, y que requieren una respuesta también para tener consecuencias curiosamente penales. Y no hemos hablado pero tampoco es tal vez el momento, y en otra ocasión, en otra visita, de la influencia extraordinaria que tiene el sistema de conformidades, es decir, las conformidades en materia penal que vienen del mundo anglosajón, que hacen que todos estos debates terminen en una negociación fiscal imputado, que en el sistema anglosajón es incluso hasta divertido, porque de repente delitos que son claramente dolosos sigue habiendo una conformidad por un delito imprudente, o al revés,
o culposo o imprudente, porque el manejo de la dogmática deriva en unas negociaciones, en un reconocimiento de culpabilidad donde ya no se discute la teoría del delito y se alcanza un acuerdo como si fuera un mercado, ¿no? Y es un mundo distinto, importante, sí, que puede dar por tierra con todos los presupuestos tradicionales de la dogmática jurídico-penal. Sí, bueno, característica también del pragmatismo y el utilitarismo inglés que nos invade. Día a día. No creo que para bien, más bien para mal, ¿no? No, pero lo cierto es que ahí está. Ahora, para ir aterrizando en la entrevista el día de hoy, vamos a hablar del tema del crimen organizado, pero hacemos un último corte y de manera breve ya culminamos con el programa. No se vayan, ya regresamos con el último bloque de Enfoque Jurídico. Bienvenidos al último bloque de referente jurídico. Vamos a continuar con el profesor Juan Carlos Ferré en esta interesante conversación. Doctor Ferré, aterrizando los conceptos abstractos en el mundo práctico, encontramos que en el mundo contemporáneo se ha presentado una nueva forma de organización destinada a la comisión de delitos que en otros tiempos no habría sido pensada en la magnitud en la que el día de hoy tenemos. Estamos hablando del crimen organizado. Este crimen organizado que tiene ciertas características que deben ser definidas normativa y dogmáticamente desde el derecho penal para su mejor comprensión y resolución de los casos, básicamente tiene la característica de que no responde a, digamos, ciertas determinaciones de orden tradicional, como por ejemplo el hecho de la ubicuidad en la que operan estas organizaciones. Vale decir, para las organizaciones criminales no hay fronteras en el mundo está globalizado total y absolutamente, vale decir, desde Perú podemos estar cometiendo delitos que devengan en efectos luego en España, en Alemania, en Australia o en la India o en cualquier lugar del mundo sin desplazarnos a través del uso de las tecnologías de la información, pero también al mismo tiempo en un sentido físico podemos trasladarnos inclusive físicamente de un lugar a otro y seguimos cometiendo los delitos, ¿no? Zaffaroni decía aquí en América Latina que una democracia que no adecúa su sistema penal a estas nuevas realidades va a terminar por contribuir con la desaparición del Estado de Derecho, que es finalmente el objeto y el blanco de ataques de este tipo de organizaciones criminales, ya sean de índole vinculadas al narcotráfico, a la trata de personas, al contrabando, qué sé yo, todo ese conjunto de delitos que forman parte de este concepto de criminalidad organizada. ¿Cómo debemos entender, cómo se define jurídico-penalmente a una organización criminal? Bien, el primer concepto no son organizaciones nuevas, vamos, el crimen organizado yo creo que existe desde los egipcios para aquí, es decir, que generar mecanismos de impunidad en base a un reparto de tareas, de funciones y una organización criminal, que lo ha sido la mafia y organizaciones, históricamente siempre ha habido crimen organizado o bandas de ladrones o de criminales organizadas. ¿En qué cambia todo esto? El fenómeno es muy interesante, ha cobrado muchísima actualidad. La Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado es contra el crimen organizado transnacional, porque interesa lo que usted acaba de mencionar, es decir, cuando no hay fronteras y cuando hay sujetos que opacan su intervención amparándose en la organización. Aquí esto abarca muchos frentes. Por un lado es trastocando las reglas básicas de autoría y participación, es decir, nos guiamos por las vías de autoría y participación, o bien ya consideramos que el hecho de pertenecer a la organización criminal o a sus directivos genera un marco penal diferente, es decir,
un incremento de penas cuando el delito se ha cometido en ese contexto. Y esto está muy relacionado con los delitos más importantes que han asolado al mundo en la última parte del siglo pasado, y fundamentalmente el narcotráfico y otra serie de delitos y otras formas de crimen organizado, porque el narcotráfico ha sido el eje central. Pero otro delito muy importante que no ha sido percibido de la misma forma a nivel mundial, pero sí mucho en España, es el terrorismo. Y en España fue pionera en generar el delito de pertenencia a la banda criminal. Estaba usted hablando de ETA. Exactamente. Entonces, ante el fenómeno de ETA, una cosa es la actividad criminal, colocar la bomba, el homicidio, el asesinato, que tiene una pena tradicional y que se puede resolver perfectamente con las reglas de la autoría y participación. El que dispara es autor, el que aporta el arma es partícipe, pero el hecho de pertenecer a la organización generaba una tipicidad penal diferente. Aun cuando no haya puesto la bomba, ni haya disparado, ni haya hecho la mera absolutamente pertenencia es punible. Y este modelo de que la mera pertenencia es punible en materia de terrorismo ya está extendida, ya dejando el fenómeno de ETA a nivel mundial, el fenómeno del terrorismo internacional, lleva a que la pertenencia, incluso el adoctrinamiento, la participación, el reclutamiento, estamos hablando del Estado Islámico y de toda la moderna criminalidad a nivel mundial, porque el Estado Islámico, o sea, medio disuelto pero latente, puede ir gente de todo el mundo con ese ideario, y ya el hecho solo de reclutar es punible en muchos países porque ya se vive el fenómeno como muy próximo. El crimen organizado entonces está muy próximo a todo este modelo de imputaciones nuevas, es decir, el solo hecho de pertenecer a una red de organizaciones criminales, con independencia de los resultados que pueda producirse, ya generan una punibilidad para el conjunto de intervinientes. Los sujetos pueden estar o no imputados, pero pueden estarlo por el mero hecho de pertenecer a la organización, de la que se derivan determinadas consecuencias. Y esto genera para el Estado una facilidad probatoria, porque no necesita constatar que la persona estuvo presente el día del hecho criminal concreto para poder sancionarle penalmente en los términos que establezca cada código. Todo esto es perfectamente posible y seguramente necesario, generar mecanismos de responsabilidad criminal contra este tipo de organizaciones. El problema que yo veo fundamentalmente es el siguiente. Primero, si hay que acotar un catálogo de delitos asociados a las organizaciones criminales. Porque claro, con una imaginación boyante podemos decir que aquellos que hacen piratería de propiedad intelectual podían ser una organización criminal porque son 5. Y realmente, cuando se piensa en una organización criminal y en generar un modelo de imputación distinta, ¿se está pensando en delitos contra la propiedad intelectual? No, se está pensando en el narcotráfico, se está pensando en el terrorismo, se está pensando en una serie de delitos concretos, porque claro, como se generan tipos penales genéricos, serían aplicables a cualquier fórmula de organización criminal. En España se ha tipificado esta pertenencia a la organización criminal y también a grupos criminales. Y el grupo criminal pueden ser 2 personas o 3 que se fueron de acuerdo para robarse un coche, y eso podría ser grupo criminal y podría llevar a una penalidad incrementada incluso a los que participan de ese grupo, siendo delitos tradicionales, delitos patrimoniales. Eso forma parte del problema, es un problema amplio, es un problema genérico. A mí lo que me preocupa, por lo menos de la legislación peruana que conozco, es algunas consecuencias de índole procesal. Concretamente, la obligatoriedad de la detención preventiva de todos los que participan de esa organización criminal. Esto, cuando el legislador obliga al juez a necesariamente adoptar este tipo de medidas cautelares, yo lo cuestiono un poco. Es decir, que tiene que ser el juez que tenga libertad de decidir si en el caso concreto esa detención provisional por un número de meses o de años, mientras dure el procedimiento, es operativa o no es operativa, es necesaria o no es necesaria. Que el legislador adopte esa decisión, a mí me parece privar un poco a los jueces de la capacidad de decidir en el caso concreto si esa medida cautelar es necesaria o no es necesaria. Es mi opinión, sinceramente. Creo que el juez tiene que tener un voto de confianza mayor, incluso en el ámbito del crimen organizado, para poder decidir si la libertad es necesaria o no, porque estamos hablando de medidas cautelares, son donde en casos que solo hay una acusación, una sospecha, pero todavía no hay una sentencia condenatoria, pero se está purgando en prisión una serie de meses sin sentencia condenatoria y a todos por igual, ¿no? A todos los que pertenecen a ese tipo de organización. Sí, esto es más o menos un contrasentido al espíritu garantista que defiende la incorporación del Código Procesal Penal de corte acusatorio.
Yo lo considero así, que es una pérdida de garantía, que no, eso no implica que el juez no pueda decidirlo, pero Claro. tiene que decidirlo sobre los casos concretos, sino con un modelo preestablecido legislativamente que le impone una obligatoriedad de la medida cautelar. Sí. Es decir, yo lo veo grave desde el punto de vista de las garantías. No porque no se pueda hacer, el juez tiene capacidad de hacerlo, pero no la obligación. ¿Y qué opina usted del activismo judicial? Digamos, estos magistrados que se ha visto en otras latitudes del mundo. Aquí en Perú también se han visto algunos casos en los cuales se encuentra que sus resoluciones son el resultado del periodicazo, de la turbamulta callejera, de la presión social, del miedo a ser acusados a través de los medios de comunicación. Personalmente, en mi concepto, dejan de ser jueces. Claro. Pero queremos conocer cuál es el suyo. Es el concepto de juez estrella, y el juez estrella, y ese hace un enorme daño a la justicia, el juez estrella. Yo no voy a decir nombres propios, algunos muy famosos en España eran jueces estrella, es decir, sus resoluciones, sabiendo que las noticias de máxima audiencia eran a las 3 de la tarde, salían a las 3 de la tarde, para que en directo un periodista estuviera cubriendo lo que ese juez había hecho ese día, que podía ser bueno o malo, poco o mucho, pero todos los días salía una información de que ese juzgado hacía algo. Sí. Y paralelamente los procedimientos no estaban bien instruidos y muchos terminaron con absoluciones al final porque faltaba. Entonces, claro, eso hace mucho daño a la justicia. Yo creo que la justicia tiene que evitar por todos los medios este tipo de personajes, que son mundiales. Bueno, en España los hay cada vez menos, pero yo los conozco de Argentina, los conozco de Perú menos, pero de Brasil están allí, algunos son ministros ya, con ese rol de juez televisivo, ¿no? De juez popular. Realmente la justicia, los jueces solo tienen que hablar por sus sentencias y esas sentencias no pueden ser filtradas a la hora de las noticias de máxima audiencia para que todo el mundo diga, este juez ha tomado esta decisión. Las comprenda o no la sociedad, porque a veces el lenguaje jurídico no es comprensible para la sociedad, pero es el derecho. Evidentemente, evidentemente. Otra cosa es que dictada sentencia, esa sentencia sea pública. Pero claro, dictada sentencia, porque este tipo de jueces, que normalmente son instructores, están recabando pruebas de las que derivará o no una sentencia y están informando sobre personas con nombre propio, con circunstancias con nombre propio, de las que puede derivar un fallo absolutorio. Y el fallo absolutorio final, tal vez por falta de pruebas, por pruebas que no han sido gestionadas convenientemente, pese a ser los responsables, pero la justicia justamente se basa en sentencias condenatorias en base a pruebas contrastadas, un derecho de defensa y un montón de otros ingredientes que no están en manos de los jueces instructores cuando están recabando esas pruebas en un primer momento. Y entonces hay que ser muy criteriosos y muy cuidadosos, y la prensa debería tener más formación, porque a veces la prensa no está formada suficientemente, oye campanadas pero no sabe exactamente lo que hay detrás, lanza la noticia y el daño social y el nombre de las personas implicadas está definitivamente mancillado, aunque luego, con el paso del tiempo, nunca se informa 4 años después ha sido absuelto aquel pero que ya se dañó el honor. Desapareció. Bueno, además de esas expresiones sumamente ignorantes de alguna prensa por ahí, donde dice, juez condenó a 9 meses de prisión preventiva. Ni siquiera tienen la idea de lo que significa condena y prisión preventiva. Ahora, estos jueces, estos fiscales estrella, como usted los ha llamado, suelen terminar mal, ¿no? Bueno, algunos son contratados por despachos de abogados magníficos y sus cuentas corrientes se incrementan de una forma espectacular. Porque también hay clientes para ellos, es decir, el mundo de la farándula dice, no, me va a defender este, digo, pero ten cuidado que nunca gana nada, todos los pleitos los pierde, pero no importa, como está todo el día en la televisión y saliendo y tal, es su abogado de referencia, le paga un dineral y vuelve a perder, claro, porque es una constante que muchos de ellos no tienen la formación o es una actitud que está encubriendo una falta de formación, que realmente no son buenos gestores de los pleitos, pero están todo el día en la televisión dando exactamente donde quiere oír la audiencia. O terminan de políticos. O terminan de políticos. ¿Sí? De políticos o de abogados, llevando casos que tendrán que tener otro asesoramiento para que sean exitosos, porque sus méritos jurídicos no son muy grandes. Pero la gente los aplaude y piensan que están haciendo justicia, y eso es lo peor de todo. Evidentemente falta también trasladar a la gente un poco de cultura jurídica, que eso es muy muy importante, y supongo que este programa va en esa línea de transmitir conceptos jurídicos más serios y no tan periodísticos. Téngalo usted por seguro, doctor Ferrer. Bueno, ha sido un placer conversar con usted el día de hoy en Enfoque Jurídico.
Le deseamos muchos éxitos en Perú y esperamos encontrarnos próximamente, ya sea aquí en Lima o en Andalucía. Gracias a ustedes por la amabilidad. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, como siempre, el día de hoy en este vuestro programa Enfoque Jurídico. Será hasta la siguiente. Gracias.